¿Esto lo están viendo? Ahora vamos a ver si ustedes lo ven ahí. Sí. Ustedes están viendo ahí el campus, que yo entré al campus, ¿cierto? Sí, profe. Bueno, ustedes tienen acá en el campus, tienen un cuestionario. ¿Lo están viendo? Sí, profe. Sí, profe. Ese cuestionario les va a servir de guía ahora cuando estudien o repasen, pues teóricamente tendrían que haber estudiado para el parcial. Hay algunas preguntas muy parecidas, pero les va a servir de guía. Lo otro que les va a servir de guía, que yo les decía a ustedes, es esto. Eso que dice estructuras cristalinas. ¿Mm? Eso les va a servir de guía, esos temas. Pero aparte, esto es lo que carga el ingeniero Zulé. Pero fíjense... Eso también entraría, profe, porque claro, eso ya es lo único. Sí, por eso, lo que te estoy explicando eso. Complemento, esto es lo que carga el ingeniero Zulé. Lo que pasa es que de la unidad 1, ingeniero Zulé, hay cosas que las ha mezclado o las tiene con la unidad 2, pero en la unidad 1. Por eso yo les he cargado y le había un montón de temas que son apuntes míos, que apuntes que yo he puesto que no son de la parte que doy yo, pero que a ustedes les van a servir para este parcial. Por ejemplo, yo les cargué, que está, a ver si está acá cargado, de formación. Este se los cargué esta mañana. Este es un PDF que ustedes lo han visto y entra en la unidad temática número 1. Espérense que lo abra, tarda un poquito en abrir porque es grande. Les llegaron los libros, ¿no? Sí, profe. A mí sí. Sí, profe. Sí, profe. Al que no le ha llegado es porque el mail lo tengo mal, pero les mandé 2 libros. Les mandé el libro base que usa el ingeniero Kenlan, que usa el ingeniero Zulé, más otro libro que yo tengo en los originales. Del otro libro que yo le mandé, yo tengo el original y tengo otro libro más, pero también lo conseguí en PDF. Esos libros es bueno que los tengan a mano en una carpeta para consulta. Muchas veces un temita que uno lo explique, a ustedes les queda en el aire y lo pueden ver de esos libros, pues son los libros base. Es decir, que tienen toda la información de toda la materia ahí. Inclusive hay algunos temas, como va a pasar cuando tengan tecnología el año que viene, que están entremezclados lo que es conocimiento, porque nosotros tenemos por un lado conocimiento y por otro lado tecnología. Hay en algunas facultades que se llama metalurgia directamente y me involucra las 2 materias. Por eso ustedes van a encontrar, por ejemplo, cuando cursen tecnología, que las últimas bolillas es soldadura. ¿Por qué? Porque es un proceso de conformación de una pieza, pero también soldadura lo tenemos en conocimiento, en la parte de qué es lo que sucede en los puntos donde uno está soldando con los materiales. Entonces hay temas que cruzan transversalmente a las 2 materias. Entonces el libro, tanto este como el que les voy a cargar cuando estén en tercer año, que es en las eras, esto también ya para tercer año ya también tengo un libro en forma en PDF, está todo el libro, son 1450 hojas. Ese libro les va a servir también en el momento que necesiten ver algo de tecnología. Bueno, ahí están viendo el PowerPoint. Sí, profe. Sí, profe. Es de un ingeniero, me pareció entre las cosas que yo tenía, porque me he puesto a arreglar un poco de toda la información que tengo, que es mucha. Encontré esto que me parece, esto lo explicó el ingeniero y le pertenece a la parte o a lo que sería lo que da el ingeniero Zulé, pero me pareció interesante ponérselo porque acá ustedes le habla de los mecanismos de deformación y por eso yo le decía que lo vieran con mucha atención, porque por ejemplo en la demostración de formación plástica,
en el parcial entra algo de esto que ustedes están viendo acá. ¿Mm? Entonces, cuando vi, me pareció que lo vieran. Esto, porque después está explicado más abajo y hay algunos dibujitos bastante interesantes, como ese. Por ejemplo, el ensayo de tracción, qué va pasando y cómo se van corriendo los materiales. Y después, más abajo, explica, ¿cierto?, qué pasa con las celdas unitarias, con los esfuerzos cortantes, los planos de Maclaje, ¿ve? Esto se lo explicó el ingeniero Zulé a ustedes, todo esto. O por lo menos en un PowerPoint que fue el primero se lo expliqué. Y acá está explicado los mecanismos de deformación, cuando es reversible, cuando no es reversible, lo que es la deformación plástica, los planos de deslizamiento. ¿Mm? Ojo con este tema. Con esto. Ojo con esto. ¿Mm? Y acá está explicado. ¿Entiende lo que les quiero decir? Ojo con este tema, ¿no? Sí, profe, se entiende. Bien, se entiende. Bueno. Y bueno, ojo con este tema. Por eso me pareció muy importante ponérselo esto. Mire. Que de esto ustedes no tienen nada, solamente la explicación que dio él. ¿Mm? Así que por eso yo les aconsejaba en el PowerPoint que le dieran importancia a la última carga que yo le había hecho. ¿Mm? Porque les iba a servir para, de alguna manera, el examen o las preguntas de la primera parte del parcial. ¿Mm? Eso por un lado, se lo quería enseñar. Lo otro que les quería enseñar, déjenme que lo vea, el Word, no, ese no es. Déjenme un poquitito porque vuelvo a entrar, que se me descargó. Ténganme un poquito de paciencia que estoy entrando para abrir otra cosa. ¿Dónde estás? Acá estás. Ahí voy a entrar de vuelta. Vamos a ir acá. Es que acá donde dice unidad 1.2, que es lo que vamos a ver ahora, pantalla, yo les voy a cargar el examen y creo que ya está cargado para que entreguen, pero no está cargado el examen. Acá está, ¿ves? Primer parcial. Así va a estar para que ustedes lo carguen. ¿Mm? Lo que falta es cargarle acá el examen. Yo se lo voy a cargar acá. ¿Ustedes están viendo ahí la pantalla? Sí, profe. Bueno, acá yo Sí, se los profe. voy a cargar. Acá voy a cargarle el archivo y ustedes lo van a tener que cargar acá. Estaba puesto para hoy día, el 1 de junio, lo vamos a cambiar 7 días por el problema que han tenido de internet. Esto es lo que les acabo de enseñar recién, pero aparte ustedes tienen, por ejemplo, acá tienen temas, como les estoy señalando, por ejemplo, este tema. Que es el polimorfismo y que es la alotropía, eso se lo ha dado el ingeniero Zulé. Estoy tratando de abrirlo. Bien. Ahí se abrió, vamos a ver si se cargó. Ahí está. Fíjense, conocimiento de materiales, polimorfismo y alotropía. Acá está explicado. Porque él generalmente se lo da en un PowerPoint, ¿cierto? Sí, profe.
Que no se Bueno, entiende nada, profe. Bueno, acá lo tienen explicado, tienen todos los apuntes. Estos son apuntes que he hecho, que he elaborado, que he buscado. Y usted me va a decir por qué, pero esa no es la parte suya, sí, pero el año pasado, bueno, a los chicos que cursaron también le fui cargando información que yo tenía, porque en algún momento el ingeniero Zule ya se va a tener que retirar y posiblemente hay parte de esto que lo voy a tener que dar yo directamente. Entonces ya voy preparando mis apuntes y toda la información. Así que ahí tienen lo que es polimorfismo y alotropía también. Un buen consejo, estudienlo para el parcial, eso también. Bien. Después tienen isomorfismo, polimorfismo, estructuras cristalinas. ¿Mm? Acá cuando está el ganchito, ustedes saben lo que significa el ganchito, ¿cierto? Sí, profe. Lo manda directamente al link o a mi página. Fíjense, no solamente tienen el apunte, sino que también les cargué un video. Esto se me pasó, déjame que lo vea, se cortó. Bueno, como ustedes ven, es cuestión de que ustedes se pongan a trabajar con todo lo que yo le he cargado y tienen toda la información, tanto para el parcial y como para los prácticos que van a tener que hacer conmigo. ¿De acuerdo, chicos? Tienen los videos, tienen los apuntes, tienen los PowerPoint, tienen todo. Todo lo que el ingeniero Zule dio en los PowerPoint, van a encontrar apuntes y PowerPoint que yo les cargo sobre los mismos temas para reforzar lo que el ingeniero Zule le da, para que ustedes tengan toda la información para poder promocionar la materia. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien, eso era por una parte. Por otra parte, voy a buscar ahora, vamos, con respecto a en el tiempito que nos queda, si aprovechamos un poquitito, con respecto a los ensayos destructivos, ¿quedó alguna duda? ¿Algo que me quieran preguntar? No, profe. No, profe, de mi parte no. Bueno, entonces yo denme un Profe, tiempito. Sí, te escucho. yo tengo una duda, pero no de los ensayos, sino que usted los había dicho que teníamos que hacer un resumen o de qué efecto creo. Sí, está Y no explicado ahí. sal, Ah, no salió claro, para cargarlo, no salió para eso, cargarlo. ajá. Allá ya le voy a hacer sí, si vos me mandaste a decir. Me olvidé de hacerle para que lo carguen, ya les voy a hacer así como cargan un examen. Mañana les hago la ventana para que lo puedan cargar en el campus, ¿de acuerdo? Ah, bien, Bueno, gracias, profe. profe, gracias. Eso es, Ahí están a mí preguntando si el examen es a mano o se puede hacer en PC. no, a mano, a manito y con lo otro. Hola Guillermo, ¿cómo te va? No sabía si Hola, te iba a ¿cómo están? conectar porque sé que anda malísimo internet. Han estado sin internet, por eso el parcial lo pasé para el otro martes, porque yo recién me pude conectar con tercero hace un rato porque también se les cortaba y en algunos lados está todavía muy intermitente. Entonces, para no tomar ningún riesgo, lo vamos a dejar para el otro martes el examen. Ya está Sí, sí, listo todo estoy el viendo el examen. chat ahí en el grupo también. Sí, lo que sí quiero que para el examen todos tengan una cámara y me enseñen dónde están escribiendo. ¿Se entiende? Y vos me vas a ayudar a controlar, Guillermo. El Bien, sí. examen no es difícil, pero si nosotros pedimos que alguien abra una cámara, queremos ver cómo están escribiendo, qué es lo que están escribiendo. Y lo quiero manuscrito el examen. Es decir, que ustedes van a levantar el examen, son 10 preguntas, son muy fáciles. Y inclusive con la misma computadora, si tiene para captar, pueden
ponerla y que se vea donde tienen las manitos escribiendo el examen. Es decir, quiero verlo en la pantalla. ¿Estamos de acuerdo, chicos? O sea, no enfocando la hoja, sino enfocándolos a ellos. A ellos y a la hoja. Le vamos a ir pidiendo, a ver, quiero ver qué estás escribiendo en la hoja, quiero verte a vos. Es decir, que todos tienen que tener cámara. ¿Cómo se la van a ingeniar? Ya no es problema mío. Eso por un lado. Por otro lado, entonces me dice que con respecto a los ensayos destructivos no tienen ningún problema, no tienen ninguna duda, les ha quedado totalmente claro. Vamos a tomar el ensayo destructivos. Sí, y pero sí. Hay videos suficientes, sin más. Ya es redundar mucho. Lo que vamos a ver ahora, en el tiempito que nos queda, son los ensayos no destructivos. Para eso vamos a ver primero un PowerPoint muy rápido. Pero de esto también hay un apunte que se lo voy a escanear. Hay un apunte mío que habla de los ensayos no destructivos. Este es un resumen, pero hay un apunte mío que lo voy a escanear y se los voy a subir de ensayos no destructivos. ¿Ahí están viendo el PowerPoint ustedes? sí, pero Bueno, la palabra misma lo dice. El ensayo no destructivo generalmente uno lo realiza sobre piezas ya construidas. No es un ensayo sobre una probeta para determinar las características de un material, sino que generalmente el ensayo destructivo se realiza sobre una pieza ya construida para ver qué comportamiento va a tener ese material en esa pieza. Es decir, que, denme un segundito que vamos a hacer una cosa antes que me olvide. Recording in progress. La diferencia que hay entre un ensayo destructivo y un ensayo no destructivo es que el ensayo destructivo es una probeta que se le hace a un determinado material para determinar las características que tiene ese material. Y en algunos casos, cuando uno realiza la compra de barras o algún tipo de perfiles para determinar si el protocolo, que es lo que el fabricante me garantiza las propiedades de ese material, son las adecuadas. El ensayo no destructivo tiene otra mirada. La mirada que tiene el ensayo no destructivo muchas veces es para comprobar el comportamiento de una pieza ya utilizándola ante determinadas situaciones. Es decir, por ejemplo, desgaste, si aparecen fisuras, si no aparecen, o en última instancia, hay piezas que son muy importantes en una máquina y el hecho de parar la máquina me puede traer grandes riesgos económicos e inclusive de accidentes de personas que trabajan en esa máquina. Entonces esas piezas que nosotros las podríamos clasificar como críticas, les hacemos un ensayo no destructivo. Es decir, un ensayo que no me deteriore el elemento que lo estoy analizando de alguna manera, pero sí me determina el estado que está ese elemento. Por ejemplo, si yo hago una cañería de gas y es una cañería que está hecha con acero y yo cada tantos metros de caño tengo que soldar, lo más importante es hacer un estudio no destructivo, como puede ser una radiografía de la soldadura. Con eso yo me aseguro que la soldadura tenga continuidad,
que no tenga poros. ¿Por qué? Porque el gas generalmente, o siempre, va a presión, y una fuga de gas, y más en zonas pobladas, puede traer consecuencias muy grandes de accidentes. Entonces, cuando uno va poniendo o va instalando cañerías de gas que son soldadas, en cada soldadura se le hace su ensayo. Fíjense que llega hasta tal punto que aquellos que se dedican a hacer soldaduras tan específicas como la soldadura de las cañerías de donde se transporta el gas, rinden todos los años en Buenos Aires, no me acuerdo, en un lugar donde están las normas, rinden una prueba de soldadura e inclusive a determinada edad ya no les permiten que suelden, e inclusive le verifican el pulso que tiene, el movimiento de la mano cuando está soldando, para evitar que cuando ellos realicen algún tipo de soldadura no tenga problemas la soldadura de falta de continuidad. No obstante, atrás del soldador va el equipo o de ultrasonido o el equipo de rayos X, va radiografiando todo, fijándose que la soldadura tenga el mismo espesor, que no haya aparecido ninguna fisura, y después se le hace indudablemente las pruebas de presión. E incluso este tipo de ensayo también se hace en las cañerías plásticas o en las cañerías que se utilizan para conducción a presión de plástico. También se le hace ensayos no destructivos. Es decir, que el ensayo no destructivo es para una pieza ya construida que puede estar en funcionamiento o que va a entrar en funcionamiento. O puede ser que haya sido una pieza que haya estado en funcionamiento y se esté dudando de que haya una fisura o que ante un determinado tiempo aparezcan algunos deterioros. Caso muy particular fue el hecho de que, por ejemplo, la muerte del corredor Senna, el brasileño, con el tiempo se descubrió que tenía en la suspensión delantera, creo que era, un problema de fatiga de material. La fatiga de material se identifica porque una parte donde el material se está fatigando se empieza a cortar, es decir, que ustedes con una radiografía bien tomada, porque uno va a la cámara, la va girando 360 grados, se podría haber determinado que había una falta de continuidad en esa parte de la suspensión y a lo mejor el accidente se podría haber evitado. Lo que pasa es que nunca había fallado y cada tantas carreras esa pieza se cambia. Es decir, ya lo toman como norma cambiarla, pero en el caso que no se cambie, una de las maneras de evitar accidentes es que las piezas que están sometidas a altas tensiones, ya sea de torsión, de flexión, de torsoflexión, de tracción, uno le haga los correspondientes ensayos no destructivos para determinar el estado en que se encuentran las piezas. Esa sería la definición general de lo que es un ensayo no destructivo. De ahí existen distintos ensayos y depende de qué es lo que yo quiera ensayar, es el ensayo que utilizo. Los ensayos no destructivos los podemos clasificar en forma general, por ejemplo, para los metales, en lo que se llama ensayo de tintas penetrantes, que es para deterioros superficiales, ensayos de ultrasonido, ensayos de rayos gamma y rayos X, ensayos de corrientes parásitas, ensayos de partículas magnéticas. Cada uno de estos ensayos tiene una aplicación en particular
y ¿Fue? tiene toda una especialización. Es decir, ya termino. Aquel que se dedica a hacer ensayos generalmente es especialista en ensayo de materiales. No es cualquier ingeniero. Es decir, si usted el día de mañana se van a dedicar a hacer ensayo de materiales, van a tener que especializarse. Ahora te escucho. No, disculpe, le iba a preguntar si usted está pasando las diapositivas o No, dice ciencia e ingeniería de los materiales, nada más, estoy hablando. Ah, bien, pensé que se me había congelado la imagen. No, estoy hablando nada más, es decir, lo único que he hecho hasta ahora es presentar el título. He hablado del título nada más. Ahora voy a empezarlas a pasar. Y después vamos a ver, no ahora, pues no nos va a dar el tiempo. Después de que tome el parcial, vamos a ver algunos videos. Ahora sí. Ahora, ¿la ves la nueva? Ahora hay una filmina nueva. ¿La están viendo bien ustedes, chicos? ¿La filmina? Yo sigo viendo la que dice ciencia. Yo también. Entonces La número. entonces no se ha cargado. Ahora la cargamos, por eso es importante que ustedes me digan. Vamos a cargarla de nuevo. ¿Ahí la ven? Y no, profe, sí, en la misma. Sigue la misma. Entonces espérense que vamos a tener que volver a cargarla porque algún problema ha habido que no se cargó bien. Déjenme en un segundito que salga. Es un problema internet, ya me ha pasado otras veces y pasa lo mismo. Ahí bueno, había comenzado a transmitir la presentación, profe. A ver, ahora vamos a ver de nuevo. Ahí. ¿Qué ven ahí? Nada, profe. Ensayo No. Ahora estamos viendo la carpeta. La carpeta O sea, también. la carpeta donde Claro, está el está el PowerPoint. ensayo. Eso, ensayo no destructivo. Ahora vamos. Pensar un poquitito, ensayo no destructivos. Ahí vamos a ver. Ahí tengo ese otro PowerPoint, pero ese no era el que quería pasar. Profe, lo que puede hacer es, en vez de compartir la pestaña esa del PowerPoint, es compartir la pantalla completa. Y si eso es lo que estoy tratando de hacer, eso es lo que estaba tratando de hacer. Ahí tengo la pantalla. ¿Ustedes qué ven ahí? La carpeta. Los documentos. No, entonces voy a tener que salir y volver a entrar, chicos. Es un problema de internet. Y Aguanten si un lo segundito. comparte como solo la ventana, ¿no podría, No, profe? Ahí sí se pasaron las diapositivas, profe. se pasaron las diapositivas. Ahora sí. Ahí se están viendo. Sí, ahí estamos viendo la 2. Bien. Ahí están viendo la 3. Sí. Así es. Bueno, el uso del material depende de ciertas propiedades, características que varios ensayos instructivos han demostrado que posee. Sin embargo, no existe ninguna seguridad de que la pieza utilizada sea igual a la ensayada. Eso es lo que yo les estaba diciendo, o fue la introducción que yo les hice. En lo que respecta a las propiedades mecánicas y a la ausencia de efectos. Existen dos tipos de ensayos, los no destructivos, que es lo que habíamos visto, aquellos que utilizan para localizar efectos y lo utilizado para determinar características dimensionales, físicas y mecánicas de los materiales. En los ensayos no destructivos tenemos el primer ensayo no destructivo que nosotros hacemos, el visual. Muchas veces, mirando nada más una pieza, nosotros nos damos cuenta si hay algún problema. Tintas penetrantes, técnicas radiográficas, rayo X, rayo gamma, partículas magnéticas, ultrasonidas, y también hay otro ensayo que no está puesto acá, que es el de corrientes parásitas. Indudablemente, chicos, no todos los ensayos los podemos utilizar en todos los materiales.
El examen visual, muchas veces a simple vista uno se da cuenta, por ejemplo, que una soldadura tiene fisura o que está mal hecha por la terminación que tiene, es decir, es un ensayo nada más de verlo. Pero yo puedo, por ejemplo, una fisura de un determinado material que sea expuesto a la superficie, uno lo puede determinar. Por ejemplo, el hecho de saber, por ejemplo, entre dos válvulas, la de escape y la de admisión de una tapa de cilindro, culata, que normalmente se conoce, generalmente por las altas temperaturas que levantan las válvulas, los asientos y la unión dentro de la tapa de cilindro se suele quebrar, porque por debajo van las cámaras de agua. Y eso se puede perfectamente determinar a través de las tintas penetrantes. Como la palabra lo indica, las tintas penetrantes no son más que líquidos que se colocan superficialmente sobre una determinada superficie, se la deja unos determinados minutos y luego se limpia y una vez que uno lo limpia, queda marcado la fisura. Por eso las tintas penetrantes se utilizan para fisuras que son de tipo superficial. Existen dos tipos. Las comunes, ¿cierto? Que uno la aplica directamente, puede aplicar con un pincel, viene en aerosol, y otras que son, que uno las ve con la luz ultravioleta, es decir, las aplica y para poderla ver, cuando uno la ilumina con la luz ultravioleta, aparece la fisura. ¿Cuál es el problema que tiene el uso de tintas penetrantes? El uso de tintas penetrantes tiene el problema que solamente es para ver fisuras de tipo superficial o roturas de tipo superficial. Yo eso lo puedo ver, por ejemplo, en una tapa de cilindro. Generalmente, por ejemplo, en una tapa de cilindro que es común en los talleres, no usan tintas penetrantes, pero usan un líquido muy semejante para determinar la fisura de una tapa de cilindro. Si ustedes la tapa de cilindro la tapan toda por abajo y llenan todos los conductos donde circula agua con querosén, después la limpian y la dejan durante la noche, al otro día ustedes van a encontrar, si la tapa está fisurada en las válvulas, van a encontrar en los bordes, van a encontrar humedad. Ustedes rascan o le pasan con una lijita bien al lugar ese que está humedecido y inmediatamente aparece la fisura. Porque el querosén tiene la particularidad, por la capilaridad, subir por la fisura y marcar de alguna manera la fisura. Ese es el concepto de tinta penetrante. ¿Cuáles son los problemas? Que si ustedes tienen una pieza que es muy porosa, lo que le puede indicar una tinta penetrante es engañoso. ¿Por qué? Porque a lo mejor es por el tipo de material, pareciera que fuera un defecto de la pieza y no es un defecto. Por ejemplo, sobre todo algún tipo de fundición de algunos tipos de turbinas o de los caracoles de las turbinas, que generalmente se hacen por fundición, por el proceso de fundición, y en algunos casos de fundición, son porosos, es decir, a simple vista son ásperos, entonces uno le pone tinta penetrante, a lo mejor lo que parece que es una fisura no lo es. En cambio, si yo tengo, por ejemplo, una fisura en la parte interior de un cigüeñal, de un árbol de leva, de un motor, no lo veo con las tintas penetrantes. No hay forma de que la tinta penetrante me lo marque. ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta en las tintas penetrantes? Lo primero que tengo que tener en cuenta en las tintas penetrantes es que la superficie esté perfectamente limpia, que no tenga óxidos, que no tenga grasa, que esté totalmente seca. Tengo que aplicar la tinta penetrante y esperar un tiempo de acuerdo al fabricante, un tiempo determinado, para que la tinta, por un proceso físico, se incruste, se meta, se pueda
moverse dentro de la fisura y que después sea fácilmente visible. Y lo otro, que después que uno la coloca y espere el tiempo suficiente, tener la suficiente precaución al limpiar, ¿cierto? Solamente sacar el sobrante. Y de esa manera me deja marcado o queda marcado el lugar donde está la fisura. Y solamente sirve para determinar fisuras en superficiales, no sirve para determinar roturas internas de algún material. No, el MagnaFlu es radiografía, es una radiografía. MagnaFlu y radiografía son sinónimos. El MagnaFlu se utiliza para determinar las fisuras internas de, por ejemplo, los cigüeñales. Se utiliza mucho y de los árboles de leva. Cuando vos, sobre todo en los motores diésel, el motor diésel, ustedes han visto y están viendo ahora en segundo año y lo van a ver, que el motor diésel, la combustión la produce por compresión. No es como el motor nastero, que hay un señor o una parte eléctrica que genera la explosión. En el motor diésel la explosión es por compresión. Al ser por compresión, el cigüeñal está sometido a altas presiones o esfuerzos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando un motor diésel se desgasta, uno generalmente, ¿qué hace cuando se desgasta? Rectifica los muñones y lo lleva a una medida mayor. ¿Está bien? Es decir, pone casquillos más grandes. El casquillo sería el buje donde gira el cigüeñal y el buje donde giran las bielas. ¿Qué es lo que sucede? Si yo lo llevo a un menor espesor, al muñón, y a donde asientan las bielas, lo estoy debilitando. ¿Y qué pasaría? Pongámosle que la medida no dé, porque hay medidas o parámetros entre los cuales yo puedo rectificar. Entonces, por ahí puedo rectificarlo. Por ahí no solamente tengo que rectificarlo, sino se le hace lo que se llama nitruración. La nitruración, ya van a ver cuando veamos tratamientos térmicos, es un tratamiento térmico superficial que tiene una particularidad. El material que uno quiere nitrurar se coloca dentro de una cámara donde hay nitrógeno, ¿cierto?, a altas temperaturas, y se divide el nitrógeno libre o nitrógeno atómico y hidrógeno atómico. El nitrógeno tiene la particularidad de absorber los metales y se deposita en la superficie esa que nosotros queremos llevarla a mayor diámetro. Y la hace muy dura, son décimas de milímetro, pero muy dura. Entonces, yo antes de hacer ese procedimiento y antes de rectificarlo, lo que tengo que hacer es pasar el cigüeñal por el MagnaFlu. ¿Por qué? Porque si a mí en el MagnaFlu o en rayos X me determina que hay una fisura, cuando yo lo lleve a un mayor diámetro y después lo rectifique, ¿qué va a pasar cuando yo lo coloque en el motor y eso ande? ¿Qué creen ustedes que va a pasar? Se va a partir. Se va a romper, se corta. Muchas veces se rectifican y lo rectifiqué y se me cortó el cigüeñal. Lo pasaron por el MagnaFlu, le hicieron las pruebas del ensayo a ver si estaba, porque a lo mejor no estaba en condiciones de rectificar. ¿Por qué? Porque ya tenía una fisura interna, ya está. Tiene una fisura interna, el cigüeñal. Entonces, ¿yo qué hice? Lo reforcé, lo rectifiqué y lo comprimí al motor. Y lo va a partir al cigüeñal, lo va a cortar, se llama cortó el cigüeñal. Es decir, en las piezas que están sometidas, y más un cigüeñal que está sometido a rotación y flexión permanentemente, ¿cierto? Y a compresión, ustedes saben, por los motores de 4 tiempos, se llaman 4 tiempos por los tiempos de lo que es compresión, expansión, admisión. Todos esos tiempos generan un efecto distinto sobre el pistón, y ese a su vez sobre la biela, y la biela sobre el muñón donde va apoyado, y el muñón, digamos, el muñón de donde va la biela, y después el muñón propio que gira en la base del motor. Entonces, ustedes tienen ahí una serie de esfuerzos que, si hay una fisura y yo no la determiné a tiempo,
antes de rectificar y hacer el tratamiento térmico, la fisura queda. Entonces yo estoy gastando en hacer un tratamiento térmico, en hacer una rectificada de un elemento que cuando empiece a trabajar va a colapsar. Yo le doy el ejemplo del cigüeñal, que es lo más normal, y porque salió el tema del MagnaFlu. El MagnaFlu es ni más ni menos que hacerle una radiografía al material. Es decir, ver si tiene alguna fisura. Es como hacerte una radiografía, vos te caes y te duele el brazo, y lo primero que hacen te hacen una radiografía a ver si no tenés no te has roto el brazo, o la muñeca, o lo que sea, o la pierna si te ha caído la moto. Te sacan una radiografía. ¿Qué hace la radiografía? Te ponen una placa, emiten rayos X generalmente. ¿Qué pasa? Los rayos X llegan al hueso y no pasan, pero por la fisura sí pasan. Y del otro lado, en la placa te marcan una raya, si es más que una raya, si es más grueso o menos grueso. Entonces, como cuando revela la placa, ven que hay una línea atrás. Y esa línea es la fisura. Bueno, en los materiales es exactamente lo mismo. ¿Hasta ahí se entendió? Después vamos a ver videos de todo esto, pero Sí, se va profe. entendiendo. Sí. Puede ser en lugares especiales, ¿verdad, profe? Ya que emite radiación como cualquier radiografía. Sí, para hacer vos decís, si hay un lugar especial para hacer este tipo de No, o sea ensayo. que sí o sí se lo tiene que hacer en lugares especiales, digamos. Sí, para que vos tengas una idea, la Facultad Regional de Mendoza tiene el laboratorio de ensayo no destructivo y está en un subsuelo, y las paredes donde se hace el ensayo tienen 2 metros de ancho. ¿Y puede ser que tenga plomo? Todo tiene, y la gente que hace el ensayo está revestido en plomo, muy parecido a lo que hacen rayos X que le sacan a uno en las personas. ¿Viste? Cuando te quebras, muy parecido es. Son delantales y todo especiales, y muchas veces, dependiendo la energía de estos rayos, a veces se hace directamente a través de manos manejadas por robot y de afuera. No tienen contacto directamente con el que hace la radiografía. Digamos, está de afuera y a través de visores hace todo el manejo del sistema para determinar la radiografía. Lo hace todo a partir del robot. Bien, chicos, dejamos acá.